Muy buenas tardes, estamos ya en nuestro estudio correspondiente a hoy, a 1 de septiembre del 2020, martes. Y estamos en nuestra lección que corresponde a Colosenses, lección 401. Así que vamos a estar listos para poder hacerlo. Recuerde que es importante que tenga ahí a la mano un poquito de material como papel, lápiz, pluma, para que pueda usted hacer apuntes, sus preguntas, sus asuntos que quiera mencionar ahí importantes, traducciones, detalles, citas, para que usted próximamente las pueda, en otra ocasión que vea el estudio, lo pueda corroborar y verificar las citas que están correctamente escritas y dichas. Pero recuerde que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado y luego juntos oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar en contacto con tu palabra, Señor, bajo la llenura del Espíritu Santo, que nos permita de esta manera escuchar tu palabra, entenderla, y si la creemos, Señor, sea guardada inmediatamente en nuestra alma para estar útil para la aplicación. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a trabajar. Ya es la última porción del capítulo 4, versículo 1 de Colosenses, que lo estuvimos estudiando durante la semana pasada. Hoy terminamos este versículo y comenzamos con el versículo 2. Colosenses 4, capítulo 4, versículo 1. Dice: amos, empleados, jefes, supervisores, tratad con justicia y equidad a vuestros empleados, siervos, esclavos, sabiendo que ustedes también tenéis un Señor en el cielo. Y lo último que vimos en este contexto de este versículo fue que debemos estar orientados a la realidad divina. Estar orientados a la realidad divina significa que no lo estamos a la realidad del cosmos o a lo que el cosmos piensa como la realidad o la verdad. Bajo este concepto que acabo de mencionar, todas las circunstancias en la vida del cristiano tienen un significado. Eso es lo que entendemos al aprender este concepto. Todo lo que le sucede a un cristiano no es circunstancial, no es buena suerte, mala suerte. No importando qué tan humildes seamos, económicamente hablando, o qué circunstancias tengamos en nuestro entorno, si hay enfermedad, si hay dolencias, si hay economía buena, economía mala. La vida tiene un propósito y tiene una definición para cada uno de nosotros. Y eso es lo importante que usted y yo entendamos. Alguno de ustedes o yo mismo podría mencionarlo, diríamos, bueno, yo quisiera que yo estar en las condiciones de mejor economía, de mejor situaciones de salud. Pero aquí es donde tenemos que entender que Dios tiene un plan bajo esas circunstancias para cada uno de nosotros. Y debemos estar concentrados siempre en lo que somos para Dios, no lo que somos para la gente, no lo que somos para el entorno en que vivimos. Somos cristianos de tiempo completo, cualquiera que sea nuestra función, nuestro trabajo, nuestras situaciones que estemos viviendo. Estamos en este mundo solamente temporalmente. Esta actividad que usted hace de trabajo es temporal. Pronto vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a hacer diferentes nuestras funciones. Así que esto es muy importante en la vida del cristiano. Vamos a ver varias citas en donde a Cristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que dice aquí en Efesios, vamos a ver varias citas, van a ser 4 citas. Y en la primera tenemos Efesios capítulo 6, versículos 6 y 8. Efesios capítulo 6, los versículos 6 y el 8. Dice así. Termina el versículo 5 diciendo lo siguiente para que lo recordemos. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos, a vuestros jefes en la tierra, con respeto, con temblor, dice, de acuerdo a los estándares del mundo, con la mente, con sinceridad de vuestro corazón, honestidad, como a Cristo,
no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Versículo 7, sabiendo que de buena voluntad, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga lo recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Estamos hablando del sometimiento a la autoridad y que lo entendamos como al Señor. Todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, no tratando de agradar a los hombres, que fue gran parte de los últimos versículos del capítulo 3 y este versículo 1 del capítulo 4. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22. 1 Corintios 7, 22 dice: porque él que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor en la misma manera. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Estamos viendo nuevos versículos y algunos que ya habíamos visto, en donde no importa la posición, somos siervos de Cristo. Dice, algunos nacieron esclavos, van a seguir siendo esclavos, pero siervos de Cristo. Otros nacieron libres, pero siguen siendo siervos de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a obispos y diáconos. Siervos de Cristo. Volvemos al mismo concepto, siervos de Cristo. Y en Mateo 28, 18 habla de la autoridad que le ha sido dada al Señor Jesucristo. Mateo 28, todos lo conocemos este capítulo como un capítulo de la Gran Comisión. Mateo 28 a 18 dice: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí tenemos el concepto ya bastante claro. Somos siervos y tenemos que funcionar como tales, tanto para los hombres como para el Señor. Y todo lo que hagamos como siervos, como empleados, como trabajadores, como patrones, como supervisores, hacedlo como para el Señor, sin que olvidemos que también nosotros somos siervos del Señor. Y aquí ya nos vamos al versículo 2, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Esto fue solamente para cerrar lo que ya habíamos visto del capítulo 4, versículo 1. Ahora el versículo 2, que es el que vamos a trabajar, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que esta lección, la próxima y probablemente una más, tendremos que trabajar en este concepto tan importante de este versículo. Por lo pronto vamos a ver unas palabras básicas de este versículo, que es importante ver la traducción. Tenemos aquí, entonces, capítulo 4, versículo 2. La primera, proscartero. Pareciera que dijera cartero, ¿verdad? Pero no, es pros, con K para que se oiga el acento, proscartereo. Proscartereo. Lo estoy dividiendo para que lo puedan escribir, no se pronuncia así, tiene que ser completa, pero para poder escribirlo. Proscartereo, proscartereo, esa es la palabra, que significa preservar, dedicarse, mantenerse. Y esta palabra está puesta como un mandato. Y hay que recordar que todos los mandatos divinos son con un fin muy importante para la vida del cristiano, y eso tiene que ver con felicidad máxima. Entonces dice: preservar, dedíquense, manténganse, proseukei, que es parecido, que viene del verbo proseukomai, que es la oración, proseukei, en la oración. Así que dice aquí: preserven, dedíquense, manténganse en la oración. Y la oración, para hacer síntesis, diríamos peticiones, agradecimiento, es decir, una plática con Dios. Entonces aquí vamos en la traducción. Preserven, dedíquense, manténganse en la oración. Gregoreo, así, gregoreo. Vigilando en ella. Significa estén alertas. Hay traducciones que, si ustedes se fijan en la que acabo de leer, y muchas, la Reina Valera también creo que así lo menciona, habla de preservar, pero ahí, para que se entienda más, es dedíquense, manténganse, entréguense en la oración. Y cuando dice velando en ella, la palabra velando nos habla luego así como
veladas de oración, ese tipo. Aquí tiene algo que ver más trascendental que ese punto. Tiene que ver con estar alertas con cada evento que sucede en la vida del cristiano, cualquier evento que sucede a tu alrededor o lejos, para participar nosotros en la oración de ese suceso, de ese acontecimiento. Si se fijan, voy a tratar de repetir aquí para que se quede muy claro, porque este concepto de la oración es algo que no trabajamos tanto en la iglesia hoy. Necesitamos hacer mucho hincapié en la importancia, pero también el correcto significado de la oración. Entonces, preserven, dedíquense, manténganse en la oración, vigilando, estando alertas. ¿De qué? De lo que sucede alrededor, lejano, cercano, donde sea, para que podamos participar con nuestro Padre de la oración. Muchas veces yo les daba una parecida a una definición cuando hablábamos de decir cara a cara con Dios, pero le agregábamos deseando lo que Él desea, porque si tenemos doctrina en el alma correcta, vamos a tener la mente de Cristo y por lo tanto desearemos lo que Él desea también. Entonces nuestras oraciones serán contestadas afirmativamente, la mayoría de ellas probablemente, porque estamos alineados a la voluntad de Dios. Entonces, aquí viene un punto importante que es Eucaristía, que es del verbo Eucaristía, Eucaristía, que significa con acción de gracias. Eucaristía, que significa con acción de gracias. Acción de gracias real. No es un gracias Dios como perico o un gracias Dios porque tengo que decir gracias Dios, sino un gracias Dios porque te das cuenta realmente de la importancia y trascendencia de lo que está sucediendo en tu vida y estás agradecido con Dios. Entonces, aquí el significado entonces de nuestro versículo que dice, presérvense, dedíquense, manténganse, yo puse otra, entréguense en la oración, vigilando en ella con acción de gracias, o sea, estando alerta en ella con acción de gracias. Así que esto nos transporta a un tema muy interesante que comenzamos hoy, que es la doctrina de la oración, pero póngale ahí en un ladito sintetizada, porque la vamos a ver solamente en lo que queda de la lección de hoy y otras 2 lecciones más. Así que podamos sintetizarla lo más posible. En un futuro, en otras de las doctrinas que estemos estudiando, trabajaremos con toda la doctrina de la oración. Entonces, acción de gracias, ¿verdad? El punto aquí importante, real, porque es una oportunidad que estamos teniendo, fabulosa, de participar en las decisiones, a veces como espectadores y en otras ocasiones como participantes activos de la oración en la cual estamos pidiendo. Entonces, doctrina de la oración, nos vamos a ella. Es importante, estos puntos que le voy a mencionar son puntos muy pequeños, ojalá le pueda apuntar algunos de ellos y si no, regrese sus grabaciones para que los pueda ir viendo. Un punto importante, la oración no es un medio para contratar a Dios para que haga lo que queremos. Eso es muy importante que quede bien claro en nuestras mentes. No estamos contratando a Dios para que nos cumpla lo que queremos, nuestros deseos. No debemos platicar con Dios para lograr nuestros propios fines, sino los fines de Dios. Ese es el punto importante de la oración, que estamos comunicándonos con Dios para saber cuál es su plan, cuál es su fin que Él desea en nuestras vidas, y no viceversa, que Dios está escuchándonos para ver cuál es el fin que nosotros queremos. La oración es muy importante, tiene que ser compatible con la voluntad y el protocolo divino, y no con mi voluntad y con mis deseos y con mis necesidades. Dios proveerá en muchas ocasiones en esas situaciones, pero no es el fin de la oración, sino es importante reconocer qué y quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él, que viene a ser la autoestimación espiritual. Entonces, y por eso la importancia del crecimiento espiritual, para que nuestras oraciones tengan materia sólida, firme en ella. Otro punto importante aquí es que la oración no fue diseñada para sacarnos de problemas. A veces pensamos que es el 911, ¿verdad? Que es para que pasa algo, vámonos a orar para Dios y para que esto solucione. Es para expresar nuestra impotencia, para expresar nuestra incompetencia y para expresar nuestra humildad, es decir, total dependencia a Dios. Esa es la oración.
Claro que a la par de ello, Dios provee dentro de la oración, como dijimos al principio, momentos de petición y de intercesión que son muy importantes. Más adelante vamos a tocar este punto, pero no es el fin exclusivo de decir, necesito algo, vamos a orar, quiero algo, vamos a orar, sino es mostrarle a Dios mi impotencia, mi incompetencia y sobre todo ahí mostrar mi humildad. ¿Se acuerdan qué es humildad en este concepto? Sometimiento a la autoridad, total dependencia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que tú digas, Dios, es orden y así va a hacerse como tú lo deseas y yo lo único que te voy a decir es gracias. La oración, entonces, no es lo que queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando comenzamos a entender este concepto, se comienza a transformar nuestra oración. Ya no estamos con el punto de quiero, deseo, necesito, sino ahora, ¿qué deseas tú de mí? Tengo esta necesidad, la pongo ante ti, Señor, pero al final de cuentas es tu voluntad perfecta la que se va a llevar a cabo en este punto tan importante en mi vida. El creyente, no todo el creyente, muchos creyentes se fracasa en su plática con Dios, en su oración con Dios, y nos convertimos en sonámbulos de vida cristiana, es decir, todo automático, oramos, terminamos, leemos la Biblia y comenzamos a tener una rutina de este tipo. Entonces, fracasamos en la plática con nuestro Padre Celestial porque fracasamos en la utilización de la doctrina bíblica que tenemos en el alma. Ese es el punto importante. Necesitamos entonces crecimiento espiritual para que nuestras oraciones se vayan transformando en oraciones con mucho contenido, con mucho material, para la honra y gloria de Dios al final de cuentas, porque estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Ahora voy a decir este punto, tómelo con mucho cuidado y más adelante se lo voy a ir aclarando para que vaya siendo más y más claro el punto en este momento. Pero sí le voy a decir la frase porque la tengo que decir, es importante. Demasiadas oraciones son una expresión de lo que quieres y no de lo que Dios quiere. Voy a tratar de trabajar este punto. Demasiadas oraciones por un punto, por algo que tú quieres, es tu voluntad, es que tú quieres eso y ahí estás insistiendo sobre ese punto. Y nos apartamos de lo que Dios quiere, o sea, perdemos la brújula en cuanto a qué realmente es lo que Dios quiere. ¿Eso es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere? Un ejemplo que hemos dado es el caso de Pablo. Ya lo vimos en ocasiones pasadas y lo estuvimos estudiando con Sufrimiento Cristiano, donde él oró 3 veces y se dio cuenta que era un error el haber orado 3 veces, pero dijo, ya entendí. Ahora, a partir de este momento, porque ya lo entendí, ya no lo iba a poner en oración, pero también iba a estar en una posición diferente de decir, estoy contento con esto que Dios permite en mi vida, le doy gracias a Él y a partir de este momento ya no me voy a quejar si tengo hambre o no tengo hambre, si tengo dinero o no tengo dinero. A partir de este momento todo es gracias a Dios por lo que me está pasando. Él lo entendió, pasó un tiempo para que lo pudiera entender esto. Ahora, yo no con esto quiero quitarle la intención de orar por algún punto constantemente. Lo único que le quiero decir es, si Dios lo escucha la primera ocasión y Él ya lo conoce y no va a acceder porque usted y yo seamos insistentes. Es que ella insistió tanto en este punto, se lo merece. No, se va a hacer porque es la voluntad de Dios. Entonces, no quiero que malinterprete este punto, no le estoy diciendo no ore nomás que una vez, lo único que le estoy diciendo es tenga mucha sabiduría. Si usted pone ante Dios un asunto y lo pone ante Él ya lo escuchó, Él contestará de acuerdo a su voluntad, no esté esperando que usted por ser insistente esto se va a llevar a cabo. Y yo sé que a veces esto puede ser muy fuerte, pero vamos a seguir trabajando en el estudio de esto de la oración, así que creo que va a ir poco a poco entendiendo más este concepto. La oración es una parte muy importante de nuestro sacerdocio. Recuerde que nosotros como miembros de la familia real somos sacerdotes reales y la oración es una función muy importante del sacerdocio, por medio de la cual nosotros como creyentes de esta dispensación, eso es muy importante, la dispensación en que estamos, tenemos acceso
a Dios directamente, cosa que no sucedía en dispensaciones anteriores. Nosotros tenemos acceso directo, es un privilegio presentar estas dos categorías de solicitudes ante Dios Padre. Dos tipos de solicitudes, una son peticiones, y cuando hablamos de peticiones estamos hablando de oraciones por ti mismo, por mí mismo. Y cuando hablamos, número 2, de intercesión, son oración por otras personas o por otras situaciones diferentes a mi persona. Entonces, tenemos la oportunidad como miembros de la familia real en nuestra dispensación como privilegio el presentar estas dos categorías de solicitudes: peticiones, oraciones personales, situaciones personales, y la intercesión, que es por otros. Ahora, a consecuencia de que tenemos un mal hábito en general, no todos, vuelvo a repetir, estoy hablando en muchas situaciones de cristianos, tenemos una mala sensación o apreciación de la oración y pensamos que es para que nuestros deseos personales, nuestra naturaleza de pecado y los valores adquiridos falsos en nuestra vida es la forma en la cual nosotros tenemos que comunicarnos. O sea, es para tratar de quitar esas cosas o para satisfacer esas cosas o para expresar por esas cosas en nuestra oración, y no es así. La oración es, vuelvo a repetir, cara a cara con Dios, deseando lo que Él desea, y para que esto suceda necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra alma, doctrina bíblica. Por esta razón, porque Él sabe que somos bien inconstantes, somos erróneos en nuestras oraciones, no las hacemos correctamente porque estamos influenciados, como dije ahorita, por la naturaleza de pecado, por nuestros falsos valores, por lo que creemos que es la oración, y gracias a Dios que tiene unas válvulas de salida para esta situación, si quiera llamarle así. Vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice así. Dice así: pero Él conserva su sacerdocio inmutable, está hablando del Señor Jesucristo, puesto que permanece para siempre. Pero Él conserva un sacerdocio inmutable, dice ahí, no cambia. Versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Puesto que vive perpetuamente, ¿para qué dice ahí? Interceder por nosotros. ¿Por qué intercede el Señor Jesucristo por nosotros? Pues porque somos bien complicados en este proceso de entender y comprender y llevar a cabo correctamente la oración. Y nuestras deficiencias en la oración, nuestros errores en la oración, el Señor nos permite tener este colchón de sostén, que es que intercede por nosotros. Esto explica, ¿verdad?, por qué intercede por nosotros. En Romanos, a la par de esto, Romanos 8, 26. Dice así, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice así: de esta misma manera también el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades o en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Fíjese que claro está ahí, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos, y algunas versiones indecible, que es profundos. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Santo, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos la intercesión en nuestra vida por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, porque sabe que nosotros tenemos malos hábitos, no entendemos completamente la oración, tenemos complicaciones con la naturaleza de pecado al pedir las cosas o al solicitarlas, tenemos malos valores o falsos valores en cuanto a las formas correctas de la oración, etc. Y aquí tenemos esta ayuda. Ahora, no tenemos que descansar en ello.
No debemos decir, ok, yo ya no sé orar, entonces voy a dejar que solamente Jesucristo y Dios Espíritu Santo intercedan por mí. No, el punto es que esto es una válvula de escape, esto es un auxilio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llegar al punto correcto de saber orar, porque esta es una herramienta importantísima. Por eso la palabra dice orad sin cesar. Significa constantemente en la vida del cristiano tiene que estar nuestra comunicación con Dios. Entonces nuestras oraciones a menudo fallan. ¿Por qué? Pues por la falta de concentración, porque fallamos en concentrarnos en la palabra de Dios, porque fallamos en estar en el poder del Espíritu Santo, pero gracias a Dios por esta intercesión de el Hijo de Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunos principios de la oración relacionados con nuestro sacerdocio. Estos principios son importantes y nos van a ayudar a entender un poquito más el concepto de la oración. Entonces, recordemos dos personajes, dos personas de la Trinidad, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, envueltos en la oración por nosotros. Eso no lo debemos de olvidar. El creyente ahora tiene el privilegio, nuestra dispensación de la oración intercesora. Es muy importante que entendamos qué es una oración intercesora. Voy a dar un par de ejemplos solamente, pero recuerde, todo lo que pidamos al Padre tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, con el plan de Dios, para que sea una correcta oración. Yo entiendo que en muchas ocasiones no vamos a poder distinguir por ciertas circunstancias que nuestra petición no es correcta, pero para eso está la intercesión del Señor Jesucristo y de Dios Espíritu Santo. Pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que ir avanzando. Un ejemplo que le voy a dar se encuentra en el Antiguo Testamento. Este es el caso de Moisés. Y vamos a ver en el Éxodo capítulo 32, los versículos 9 al 16. Voy a leerlos todos rápidamente. Usted los lee con más calma en casa, pero estos son importantes para ver este ejemplo. Éxodo 32, del 9 al 16, dice así. El Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Esto diciéndole el Señor a Moisés. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió a Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aquí importantísimo, Moisés intercediendo por el pueblo judío. Ahora, no es que Moisés, haya convencido a Dios de que estaba en un error. Dios le estaba dando la oportunidad a Moisés de alinearse a su plan que se iba a llevar a cabo con la venia o no venia de Moisés. Pero Moisés tenía esa oportunidad de interceder por el pueblo. Acuérdense que aquí hay varios antropomorfismos. ¿Se acuerdan qué es un antropomorfismo? Una situación donde hablamos de algo en lo cual queremos entender a Dios sin pensar que Él pueda tener ira o enojo, etc. Simplemente palabras que usamos para entender el concepto, pero no significa que Dios tenía enojo o ira en ese momento, en esa situación. Es un ejemplo. Otro ejemplo, vámonos a Lucas, ahora el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 23, versículo 34. 23, 34. Dice así. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego ella dice, y echaron suertes repartiéndose entre sí los vestidos. Vemos a Jesucristo intercediendo por esas personas que estaban en ese momento crucificándole.
Entonces, la oración es una parte muy importante de la vida cristiana, pero esta tiene que cumplir con los principios doctrinales para que podamos hacer bien, correcto, la intercesión y convirtiendo esto en un bien divino. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de hacer bien? No bien humano, sino bien divino. El bien divino lo hacemos cuando es correcto y cuando está en la llenura del Espíritu Santo. Esas son características de un bien divino, no un bien humano. Entonces, aquí tenemos este concepto también. Entonces, la oración y la integridad de Dios están íntimamente relacionados y hay tres formas en las cuales la respuesta a nuestras oraciones es expresada. Son tres puntos muy importantes por los cuales nuestras oraciones tienen respuesta o se expresan las respuestas. Puede ser, número 1, por la justicia de Dios. Número 2, el amor de Dios. Y número 3, la gracia de Dios. Entonces, número 1, la justicia de Dios. Número 2, el amor de Dios. Número 3, la gracia de Dios. Cada creyente que está en pecado y no ha confesado su pecado, la rectitud de Dios no aprueba nuestras oraciones. Aquí veo un punto muy importante con lo que respecta a la oración. ¿Qué significa esto? Que siempre que estés en oración, bueno, esto siempre es para toda la vida del cristiano, pero ahorita estamos hablando del punto de la oración. Cuando estemos en oración, siempre hay que estar sin pecado inconfeso, es decir, todos nuestros pecados confesados, para que la rectitud de Dios no vaya a denegar nuestras oraciones. El Salmo 66, 19 y 20. Vamos a ver, Salmo 66. Vamos a ver, 66, 19 y 20. Dice así: si observo iniquidad, y cuando observo iniquidad estoy diciendo, estoy observando pecado en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído, Él ha atendido a la voz de mi oración. ¿Por qué? Porque estoy sin pecado, o sea, que no hay pecado sin confesar en esta situación. Entonces, si observo iniquidad, si observo pecado en tu corazón, el Señor no escuchará. El punto importante, la oración divina no deja de ser nunca una solución divina perfecta para muchas situaciones de la vida del cristiano, pero estas tienen que estar alineadas al plan de Dios. Fallamos en la oración por el mal funcionamiento de nuestra vida espiritual. Ahorita mencionamos, fallamos en la oración por no estar en comunión, es decir, bajo la llenura del Espíritu Santo. Fallamos en la oración por el mal funcionamiento de nuestra vida espiritual. Porque al haber un mal sistema, una vida espiritual errónea, un mal funcionamiento, no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos el plan de Dios para nuestra vida porque no estamos funcionando correctamente en nuestra vida espiritual y para esto necesitamos estar funcionando correctamente. Otra situación, fallamos en la oración porque fallamos en regresar a comunión cuando pecamos. Dos puntos importantísimos, no los olvide, con esto vamos a terminar, pero quiero que queden estos dos puntos bastante bien inculcados. Número 1, fallamos en la oración porque estamos funcionando mal en nuestra vida espiritual. De esa manera no estamos entendiendo el plan, no estamos entendiendo la voluntad, estamos fuera. Y fallamos en la oración porque fallamos en regresar a comunión. Estamos fuera de comunión, nuestras oraciones no pasan del techo. Y cuando digo el techo, porque hasta ahí llega la voz y no pasa más allá, porque estamos fuera de comunión. Por eso, hay algo urgente ahorita, confesar nuestro pecado. Eso es importantísimo para la vida del cristiano, para la oración, para el canto, para el estudio de la palabra de Dios, para funcionar como un miembro de la comunidad, para funcionar como un empleado, para funcionar como un ciudadano, tenemos que estar en comunión. Entonces, ¿qué es lo importante y urgente en este momento? Cita tu pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el punto importante.
Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder ir paso a paso entendiendo más y más de lo que es la oración, Señor, nuestra comunicación contigo. Y en este momento lo único que queremos decirte es gracias, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener en el estudio de tu palabra. Gracias porque aún en medio de una situación mundial complicada en cuanto a enfermedad, nos permite seguir teniendo esta comunicación de tu palabra, Señor. Gracias por todo ello. Te damos gracias por si tú nos das vida para nuestra próxima lección y estar aquí presentes. Gracias también, Señor. Pedimos que se haga tu voluntad perfecta, Señor. Sabemos que es lo mejor para nuestras vidas y por lo tanto estamos bien tranquilos y confiados plenamente en que tu plan es perfecto. Un Dios perfecto con un plan perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes. Recuerden que los domingos ya nos estamos reuniendo casi al 100. Es todavía con restricciones, bastantes restricciones, pero ya nos estamos reuniendo, así que están todos cordialmente invitados. A partir del próximo domingo probablemente se van a abrir un poquito más las oportunidades para las reuniones. Nosotros les estaremos dando información. De cualquier manera, recuerden que mi teléfono es en el área 915-471-8513 para cualquier información si usted gusta acompañarnos en nuestras reuniones dominicales. Las reuniones de martes y miércoles las vamos a seguir, yo creo, durante mucho tiempo haciéndoles de esta manera virtual, pero de cualquier manera están cordialmente invitados. Que pasen buenas tardes y si Dios nos da vida para el día de mañana, pues hasta aquí estaremos presentes.